¿Qué tal, chicos? Sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo video. En el día de hoy tenemos la continuación de un hombre que transmigró al mundo del Murin. Antes de comenzar con el video quisiera pedirles a todos que por favor me sigan en mis redes sociales principales, como lo son mi página de Facebook y mi cuenta personal de Instagram, por las cuales estaré bastante activo y respondiendo todos y cada uno de sus mensajes. Continuando con la historia, vemos como el patriarca de la familia Nangong procede a mencionarle a su hijo que era un discípulo que había acogido recientemente. Su hijo inmediatamente se alarmó y le preguntó acerca de ese nuevo discípulo. Desmotivado, el padre le mencionó a su hijo que había tenido una cantidad de números prohibidos de derrotas consecutivas y no podía ganar ni siquiera una sola vez en contra de él. El hombre se encontraba sorprendido ante las palabras de su padre, que no podía creerse lo que estaba sucediendo. El hijo, inmediatamente conmocionado, procede a gritar que si acaso su padre había tomado como discípulo a una persona tan fuerte como los 7 tronos marciales. El anciano, más desmotivado todavía, procede a mencionar que a los 7 tronos marciales su trasero, que si acaso él creía que estaría actuando de esa manera si hubiese perdido contra alguien así de fuerte. Continuó añadiendo que ese tipo ni siquiera había llegado a sus 20. Su hijo, sin creer las palabras de su padre, procede a preguntarle que si acaso se encontraba bromeando con él o algo similar. Pero en ese instante, el patriarca procede a sostener su espada con fuerza mientras mencionaba que lo juraba por su espada, dejando a su hijo sin palabras. Rápidamente le preguntó a su padre que dónde se encontraba esa persona ahora mismo. El hombre entonces le mencionaba que debería de encontrarse actualmente en la residencia de los ancianos. Más tarde, después de eso, en lo que parece ser uno de los pabellones principales, observamos cómo muchas personas se encontraban discutiendo acerca de lo que había sucedido reciente, pues la voz había corrido rápidamente que al parecer el santo de la espada celestial había perdido con un niño que apenas tenía 20 años de edad. Otras personas afirmaban que esto realmente había sucedido, pues lo habían escuchado directamente desde los principales mandos de la familia Nangong. Después de que pasaron los 15 días, observamos a un grupo de personas que se encontraban muy furiosos mencionando que entonces se trataba de ese joven. Observando a nuestro prota, que se encontraba sentado en lo que parecía ser una silla en el medio del salón principal de la familia Nangong. Muchas personas se encontraban furiosos observando al chico, mientras que el prota, mirándolos, les preguntaba que si acaso había hecho algo malo. Justo en ese instante terminó apareciendo por la puerta principal el patriarca de la familia Nangong acompañado de su hijo. Todos los presentes en el gran salón al unísono proceden a gritar que saludaban a la gran espada. Tomando asiento, el anciano justo delante del prota procede a preguntar que si acaso habían hecho todas esas preparaciones para ese combate. El prota entonces procede a mencionarle que qué había que preparar, pues simplemente se había sentado ahí a esperar por él. Enfureciéndose ante esto, el anciano procedió a preguntarle al prota que si acaso estaba bien que él tuviese el primer movimiento, a lo que el prota, sin darle importancia, le mencionaba que por él no importaba mucho. Los espectadores se encontraban incrédulos al escuchar que el santo de la espada quería ir primero, que eso era realmente increíble. Viendo esto como una oportunidad, el prota, observando fijamente al anciano, le mencionaba que antes de comenzar él quería algo. El anciano inmediatamente le preguntaba al chico que si acaso estaba diciendo que quería hacer una especie de apuesta. Rápidamente el chico le mencionó que si lo ponía de esa manera entonces podría decirse que sí. El anciano inmediatamente aceptó lo que estaba diciendo el prota, preguntándole qué era lo que él quería. De forma inmediata, entre sus ropas, el prota terminó sacando lo que parece ser una libreta, dejando al anciano un poco sorprendido. Mientras el anciano observaba el contenido de la libreta, procede a preguntar que si acaso ese no era un mapa de Hefei. Observando más detalladamente el mapa, el anciano le preguntaba al prota qué eran esos puntos que se encontraban marcados allí. Inmediatamente nuestro chico comienza sus explicaciones, mencionando que en los puntos rojos era donde le gustaría abrir posadas. Sin comprender del todo, el anciano le preguntaba al prota que si acaso él era alguna especie de mercader o algo similar. Pensando que todo esto iba a tomar mucho tiempo antes de comenzar con el combate hipotético, el anciano le mencionaba al prota que si perdía le iba a pedir al maestro de la residencia interior que le diera una placa de la espada celestial. Pero entonces, por otro lado, si él llegaba a ganar, el prota tendría que cambiarse su apellido y así convertirse en descendiente directo de la familia Nangong. Luego de escuchar esta declaración, el prota emocionado le mencionaba que por supuesto, preguntándole si entonces tenían un trato. El dios de la espada, que se encontraba escuchando todo esto, inmediatamente llamó al santo de la espada como bastardo arrogante, preguntándole si acaso se atrevía a intentar cambiarle su apellido. Inmediatamente procedió a exclamar que le iba a mostrar cómo existía un cielo de verdad que se encuentra incluso más alto que el cielo que se puede ver. Luego de eso nos encontramos con que el duelo hipotético ya había comenzado. El anciano entonces le mencionaba al prota que después de utilizar el paso de las 7 estrellas se movería directamente hacia su espalda. Una gran multitud de personas se encontraban reunidas alrededor del gran pabellón observando y escuchando todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Algunos de los presentes se encontraban incrédulos preguntando que si acaso eso no parecía ser un duelo de orientación. El prota en ese momento le respondía al anciano que iba a utilizar el 80% de su energía para moverse hacia la espalda de su oponente y utilizaría el corte divisor de montañas para atacar su punto de acupuntura de la puerta de la vida. Inmediatamente el anciano le responde al prota que lo iba a evadir y terminaría utilizando el corte divisor del cielo. Inmediatamente el prota le responde que en ese caso utilizaría el segundo corte celestial para bloquear su punto de acupuntura de la parte posterior del cerebro y apuntar a su recipiente de energía. Algo desconcertado por lo que estaba escuchando, el anciano se mencionaba que él había bloqueado todos sus movimientos evasivos. Muy confiado, el prota le mencionaba
al anciano que ya son casi 7 minutos, preguntándole que si acaso no conocía las reglas de un duelo hipotético. Rápidamente el anciano se pronuncia mencionando que iba a aumentar su velocidad, y que iría directamente hacia la dirección opuesta y utilizaría esa velocidad para escapar de su ataque. Los espectadores presentes al escuchar esto inmediatamente procedieron a mencionar que eso era realmente algo increíble y genial lo que estaba sucediendo. Inmediatamente el prota le respondió que después de alcanzarlo utilizaría el 80% de su energía y utilizaría toda la energía para realizar un movimiento de pies consecutivos. Y justo después de eso se movería hacia la parte de atrás y utilizaría la ola del águila elevada para acabar con todo. Observamos entonces que el anciano había caído derrotado en el suelo, y este se mencionaba que la diferencia entre sus habilidades era demasiado grande. Momento después el anciano exhalando le mencionaba al prota llamándolo mocoso que había perdido, y al mismo tiempo le mencionaba que tenía que tomar eso como su victoria. Aún así, inconforme con lo que había sucedido, el anciano le preguntaba al prota que si aún así podían tener más enfrentamientos, a lo que nuestro chico le mencionaba que por supuesto. Los espectadores escuchando la plática no se lo podían creer, procedían a mencionar que era como si le estuviese pidiendo al chico que le enseñara. Más combates hipotéticos entre el Santo de la Espada y el prota continuaron con normalidad, siendo así siempre el mismo resultado. Uno en el cual el anciano atemorizado observando al prota procedía a mencionar que él era como una montaña, y frente a una gran montaña sus artes de la espada son completamente inútiles. Inmediatamente el anciano tuvo una pequeña revelación, comenzando así a tener un ascenso de nivel debido a la iluminación que había conseguido en ese momento. Su hijo al ver lo que estaba sucediendo procedió a preguntar que si acaso podría ser que había conseguido la iluminación. Inmediatamente los discípulos de Rangon de mayor nivel procedieron a rodear al anciano para protegerlo, mientras que su hijo mencionaba que tenían que proteger al Santo de la Espada y tenían que mantenerse todos en guardia en ese momento. Observando lo que estaba sucediendo, el prota mencionaba que eran tan persistentes. Momentos después, observando la parte exterior del gran salón, vemos que una gran cantidad de personas mucho mayor a la anterior se encontraba en la parte de afuera esperando a ver qué iba a suceder. Es entonces que el anciano procede a abrir sus ojos y como si tuviese una gran explosión de energía vemos como sus ojos se iluminaban y este comenzaba a reírse. Su hijo inmediatamente se acercó y le preguntó si acaso había tenido la gran iluminación. El anciano entonces le respondió que la técnica de la espada celestial infinita se las había arreglado para entender hasta la última mitad del tercer movimiento. Todos los discípulos presentes inmediatamente comenzaron a aclamar al Santo de la Espada mientras lo felicitaban por haber conseguido ese gran logro. Al mismo tiempo, la mayoría se encontraban observando al prota, pues nunca se hubiesen imaginado que hubiese conseguido la iluminación en medio de un duelo hipotético contra ese chico. Muy emocionado entre risas, el anciano se acercó al prota y le mencionaba que debería de estar llamándolo maestro. Ante esto, el prota le respondía que no tenía que olvidar la placa de la espada celestial. Cambiando su expresión, el anciano le mencionaba al prota que podría hacer lo que quisiera en el nombre del clan Rangon y que le haría saber es el maestro de la residencia interior. Inmediatamente haciéndole una reverencia y muy emocionado, el prota procede a agradecerles por su bondad al Santo de la Espada. Inmediatamente el anciano le mencionaba al prota que no podía entender eso, que nunca en su vida había visto un artista marcial genio como él, y le preguntaba al prota que si de verdad iba a ser solamente un simple mercader. Sonriendo el prota le mencionaba que no tenía que decir algo como eso, pues no se podía aprender artes marciales si no se tenía comida sobre la mesa, y en ese momento afirmó que se iba a dirigir hacia la residencia interior. El anciano inmediatamente le preguntaba al prota que si ya se encontraba preparándose para retirarse. El prota le respondía que sí, tenía muchas cosas que hacer, pero en ese momento recordó algo. Observando a su hermano que se encontraba detrás de él, le preguntó al Santo de la Espada si acaso podría aceptar a su hermano como guerrero en su clan. Afirmó que desconocía su potencial, pero realmente consideraba a su hermano un apasionado por la espada y por Jianghu. Inmediatamente el anciano llama al capitán del escuadrón del dragón azul, el cual se encontraba detrás de él mencionándole que estaba esperando sus instrucciones. Inmediatamente el anciano le mencionaba que tenía que aceptarlo en su escuadrón del dragón azul y proveerle su guía. El hombre rápidamente procedió a acatar de manera positiva las órdenes del Santo de la Espada. Al escuchar lo que estaba sucediendo, el hermano del prota comenzaba a sonrojarse y se encontraba ya casi a punto de llorar. El prota, colocándole la mano en el hombro, le mencionaba que si acaso con eso cumplía su sueño, pero su hermano mayor se encontraba tartamudeando pues de la emoción no sabía qué responder. El prota continuó mencionándole que tal vez no se puedan ver por algunos años, preguntándole si acaso lo podía hacer bien sin él. Su hermano entonces le respondía que sí, por supuesto, se encontraba realmente emocionado. El prota continuó añadiéndole que no tenía que olvidar visitar ocasionalmente su taller para ver cómo estaban sus padres. Inmediatamente su hermano le responde que por supuesto, pero un poco confundido le preguntaba hacia dónde se iba a dirigir ahora. Howey entonces mirándolo de reojo le mencionaba que después se lo iba a decir todo, procediendo a salir tranquilamente del gran salón, pero algo completamente inesperado para el prota terminó sucediendo al cruzar la puerta. Muchos de los discípulos del gran clan Rangon se habían acercado al prota llamándolo señor y pidiéndoles que por favor tuviesen un duelo hipotético con él. Todos ellos se encontraban con el mismo objetivo en mente, pero como todo prota badass, el chico procedió a ignorarlos a todos y cada uno de ellos mientras continuaba con su paso tranquilo y sereno. Varios días después de esto nos encontramos en la residencia de la familia del prota. Vemos entonces al gerente Lee que se encontraba observando a través de la ventana, mientras se mencionaba que él había sido extraordinario desde el principio, comenzando a recordar entonces así la primera vez en la cual se encontró con el prota.
Nuestro chico de forma elocuente le mencionaba que él estaba seguro de que no podía conmover su corazón con dinero, pero por favor tenía que dejarlo hacer que su corazón lata nuevamente. Y como era de esperarse, sin comprender del todo lo que estaba diciendo el prota, el gerente le preguntaba al chico de qué se encontraba hablando, a lo que el prota le mencionaba que él estaba hablando del taller del clan Ho. Justo en ese momento la puerta de la recepción terminó abriéndose. Resultó ser el prota que le preguntaba al gerente que si acaso había estado bien. Inmediatamente el gerente se percató que era el prota y comenzó a voltear tranquilamente hacia donde se encontraba el chico. Al voltear completamente y verlo, el gerente procedió a mencionar santos cielos, esa era la placa de la espada celestial. Impresionado y maravillado, el gerente mencionaba que tenían que montar una herrería de lingotes inmediatamente. Pero el prota lo interrumpe y le menciona que no solo eso, pues había más cosas por hacer. Emocionado, el gerente procedió a mencionar que podían comenzar con su plan de comercio de armas y que finalmente podían encargarse de las armas. Entregándole la placa al gerente Lee, el prota le mencionaba que ya se había reunido con el maestro Bank y le pedía que por favor colgara eso. Nuestro prota comenzó a mencionarle al gerente Lee que en aproximadamente un mes deberían de estar llegando alrededor de 4 lotes de carretas cargadas de mineral de hierro, y que el maestro Bank personalmente se las había prestado todas y cada una de ellas. En ese momento al gerente Lee le había surgido una duda, preguntándole al prota que si acaso con el dinero del viaje no habría sido suficiente para comprar todo ese mineral de hierro. El prota entonces le respondió que el maestro Bank le había pedido que le pagaran poco a poco el dinero. El gerente se encontraba incrédulo ante lo que estaba escuchando, y en ese momento emocionado el prota procede a mencionar que serían el mejor taller de Anui y que convertirían a Anui en el reino del hierro. Feliz por lo que estaba escuchando, el gerente le mencionaba al prota que realmente lo había hecho posible. El prota entonces le respondía que de qué se encontraba hablando, pues eso era solamente el comienzo, y le pedía que por favor tenía que dejar el establecimiento de la herrería de lingotes de hierro a su padre, ya que él seguramente haría un gran trabajo con ellas, encargándose así también de la producción de armas. Esta nueva sección tenían que establecerla por el nombre del edificio Beiyong. Preocupado por todo esto, el gerente Lee le mencionaba al prota que con el índice de producción de su taller debería de ser fácil producir cientos de armas en un solo mes, preguntándose si acaso existiría algún lugar que pudiese comprarla todas y cada una de ellas. Sacando una carta de entre sus ropas, el prota procede a mencionar que era una carta escrita a mano por el maestro Bank para el gran general de la división, y que él se encontraba pensando en enviar un arma a la milicia para que ellos pudieran utilizarlas gratis. El gerente Lee se encontraba realmente sorprendido, porque se trataba de la milicia después de todo, pero al mismo tiempo iban a ser completamente gratis. Pasando por el lado del gerente Lee, el prota le mencionaba que el corazón del gran general Xiao Yumyong no se podía conmover solamente con un propósito. Continuó mencionando que tenían que hacer un arma que impresionara a todos los maestros herreros, y hasta no lograr eso tenían que asegurarse de no enviar ningún arma. El prota continuó mencionándole que también necesitaban su propio grupo independiente de mercaderes, que solamente comprasen los artículos de su taller, todos los que producieran. Aterrado, el gerente Lee le preguntaba al prota que si acaso no tenía el grupo de mercaderes del fuego del dragón para eso. El prota continuó mencionándole que realmente necesitaban un grupo independiente de mercaderes. El gerente entonces no comprendía de qué se trataba, pero el prota rápidamente procede a mencionarle que él estaba hablando de crear su propio grupo de mercaderes. Como era de esperarse, el gerente no podía creerse lo que estaba escuchando, procediendo a mencionar que si acaso estaba diciendo que iban a crear su propio grupo de mercaderes desde cero. Seguro de sí mismo, el prota le mencionaba al gerente que no tenía que dudar, pues poseían la placa de la espada celestial. Por otro lado, el gerente seguía bastante preocupado, mencionándole a su jefe que aún así, pero inmediatamente el prota lo interrumpe. Comenzó a mencionar mientras se acercaba a una mesa que hasta el momento el grupo de mercaderes del fuego del dragón solamente habían monopolizado sus productos, y le preguntó al gerente que si acaso sabía cuántos habían ganado ellos. El gerente rápidamente responde que no se encontraba seguro, pero debería de ser similar a lo que ellos se ganaban en su totalidad. El prota entonces le respondió que el gremio se ganaba alrededor del doble de lo que generaba su taller, dejando al gerente completamente sorprendido. Algo furioso con esto, el prota procede a mencionar que el grupo de mercaderes del fuego del dragón habían ganado cerca de 1000 monedas de oro, con solamente una inversión de 60 monedas de oro en tan solo 8 meses. Aparte de eso, la ganancia era completamente enorme en comparación a la cantidad de invertida. El gerente Lee, algo preocupado, le mencionaba al prota que aún así ellos dos eran hermanos. El prota, sentándose en un banquito cercano, le mencionaba que él creía que ya había hecho lo suficiente por él, y aún así esto no le había regresado el favor de la misma manera. El prota continuó mencionando que los acuerdos entre mercaderes son comercios equivalentes, y no hay forma en la que un acuerdo en el que una de las dos partes se encuentra perdiendo pueda continuar a largo plazo. Y sobre todo John Gaek, el comerciante que se considera hermano del prota, es alguien que lo sabe muy bien. El prota entonces menciona que siempre le había advertido ante ese hecho, pero él nunca había propuesto nada que fuese atractivo, así es que de esa forma terminarían los acuerdos entre ellos. Y además de eso, la razón por la cual se le propuso un acuerdo que era completamente desventajoso para ello fue a razón de los lingotes, pero ya que ahora poseen el mineral de hierro ya no hay necesidad de seguir aceptando esas pérdidas. El prota entonces le menciona al gerente Lee que también le gustaría que este tuviese la posición del dueño del grupo de comerciantes, dejando al hombre sin palabras.
palabras. Convencido, el prota le mencionaba que si se encontraba dentro del monopolio de los productos de su taller y estaba dirigiendo el grupo de mercaderes que lo distribuía, entonces ¿cuánto podrían estar ganando al mes? El gerente inmediatamente comenzó a procesar la información por un momento para conseguir la respuesta más adecuada. Inmediatamente le respondió al prota que serían 1000 monedas de oro. Nuestro chico inmediatamente le preguntaba por qué decía eso o por qué había llegado a esa conclusión. El gerente entonces le respondió que había calculado las ganancias de sus productos actuales y las había multiplicado por 5, y eso era debido a que utilizarían el mineral de hierro como material para eso, y al mismo tiempo también tendrían más ganancias por dirigir un grupo de mercaderes por sí mismos, y esto dejaría alrededor de 300 monedas de oro. Aparte, si se desarrollan los productos del edificio Ginsan por completo, entonces las ganancias estimadas estarían alrededor de las 700 monedas de oro. Inmediatamente el prota le mencionó al gerente que se había olvidado del edificio Beyond. El gerente entonces le respondió al prota que lo había dejado así ya que este le había ordenado que las armas fueran de la más alta calidad. Continuó mencionando que si quería armas que fuesen reconocidas por los maestros herreros de las cuales estos pudiesen sentirse orgullosos del trabajo, probablemente tomaría al menos medio año solamente en desarrollarlos, así que por el momento las dejaría fuera de las ventas. El prota entonces le preguntaba al hombre que qué pasaría si el desarrollo se completaba y cumplían con el trato del gran general de la división, dejando al gerente inmediatamente pensando ante esto. Luego de eso le respondió al prota que él pensaba que iban a ser 5000 monedas de oro. Se encontraba seguro de que serían 5000 monedas de oro. Inmediatamente el prota le respondía que eso se parecía a su estimación, mencionándole al gerente Lee que lo había hecho bien. Al ver la cara del prota, el gerente bastante preocupado se mencionaba que este no se encontraba ni siquiera sorprendido, y aunque estuviesen hablando de 5000 monedas de oro en tan solo un año. Procediendo a sacar una pequeña hoja de papel de entre sus ropas, el prota le mencionaba al gerente que ahora podía comenzar un nuevo negocio. El gerente entonces le preguntaba al prota a qué se refería con eso, sacando el prota y mostrándole el mapa que tenía entonces entre sus prendas, el mismo mapa que le había mostrado al santo de la espada. Al reconocer el mapa, el gerente procedió a preguntar que si acaso eso no era un mapa de Hefei. El prota inmediatamente comenzó a hablar acerca del pequeño carruaje de caballos que había pedido que desarrollaran en el edificio Ginsan, preguntando si tal vez debería de llamarlo mejor carruaje humano, preguntándole al gerente si acaso lo recordaba. El gerente entonces procede a mencionar que sí, esa cosa a la cual el prota llamaba bicicleta. Inmediatamente nuestro chico le mencionaba que así es, una vez que el edificio Ginsan termine con el desarrollo de las bicicletas, producirán 500 de ellas y las mantendrían primero en su inventario. El gerente, pensando que iban a ser 500 de ellas para el inventario, entonces le preguntaba al prota que cuántas existencias de ellas necesitarían en totalidad, y cuándo sería el momento perfecto o indicado para comenzar a venderlas. El prota entonces procede a mencionarle que cuando estén listos y no tenían que venderlas. El gerente no comprendía del todo a qué se refería el prota, pero nuestro chico comenzó a mencionarle que si nunca había pensado en algo como eso, que sería agradable que alguien pudiese entregar la comida deliciosa en las posadas. El gerente le preguntaba al prota acerca de la palabra entrega, mencionándole que no sabía lo que significaba eso. Nuestro chico entonces le respondía que eso significaba que era alguien que iba por la comida y la llevaba directamente hacia ti. Captando entonces la situación, el gerente le mencionaba al prota que si acaso estaba refiriéndose al negocio de posada que le había mencionado antes. El prota inmediatamente le respondió que lo había entendido bien y estaba pensando en hacer una posada con servicio de entrega que llevase la comida de su negocio hacia todas partes. El prota, señalando los puntos azules en el mapa, procedió a mencionar que esos puntos azules son cerca de los cientos, donde estarían los tablones de estado de entrega. En esos lugares, el personal de la posada irá en horas de la mañana en el tiempo determinado y tomarían las órdenes para los almuerzos y las cenas. Asimismo, el pago se realizaría en ese sitio, y tan pronto como reciban las órdenes, el personal escribirá la dirección de reparto y la hora en el tablón de estado. El gerente, escuchando la nueva metodología de trabajo que estaba ideando el prota, no podía responder nada ante ello, pues todo era completamente nuevo para él. El prota continuó mencionando que después sus ciclistas, o mejor dicho su personal de reparto, iría a revisar los tablones de estado, y ellos entonces regresarían a la posada para realizar las órdenes. Y una vez que la comida esté completamente lista, entonces comenzarían a entregarla a los lugares en los cuales se habían encargado. El gerente entonces preguntó que si acaso esa cosa conocida como bicicleta, teniendo una idea de lo que se refería el prota. El prota entonces le mencionaba que tendría por nombre entrega veloz, y era un invento revolucionario que sería utilizado para completar entregas antes de que la comida se enfriase. El gerente entonces, comprendiendo lo que pasaba, le mencionaba al prota bastante contento que si acaso entonces los 8 puntos rojos que se veían entre los puntos azules eran... El prota entonces procede a mencionarle que sí, exactamente eso, eran las posadas. Pensando en todo, el gerente se mencionaba que ese era un tipo de negocio totalmente nuevo, y además si su competencia querían copiarlo, no tendrían las bicicletas para hacerlo. Y es por esa misma razón que les resulta bastante rentable el hecho de ser los únicos que sepan cómo fabricar las bicicletas. Un poco preocupado, el gerente le expresaba al prota que el costo sería muy alto, pues necesitarían por lo menos un centenar de mano de obra para hacer esa cosa conocida como entrega. El prota le respondió que sí y que necesitarían cocinar la comida que las personas quisieran comer, incluso aunque esta sea cara. El gerente entonces entendió los pensamientos del prota. Pensando un poco en la situación, el prota procede a mencionar que creía que la comida en ese lugar
saber no sabía bien, pues no tenía realmente un buen sabor. El prota inmediatamente pensó que quién demonios había dicho que la cocina china es la mejor, ya que la sal y el azúcar son muy caras, por lo cual la comida no tiene mucho sabor y resulta ser insípida. Continuó mencionando que las especias y el sazón tampoco son tan fuertes en comparación al mundo moderno, y es por esto que el sabor es severamente deficiente para una persona del mundo moderno como él. Inmediatamente el prota le da la orden al gerente bajándose de donde estaba sentado que por favor tenía que comprar sal y azúcar en grandes cantidades. El gerente entonces le preguntaba si realmente quería comprar eso. El prota observándolo entonces le mencionaba que iba a ser un nuevo platillo. Riéndose le mencionó también que una vez que las personas experimenten lo maravilloso del sabor de los platillos dulces y salados se enamorarían de ellos y los comprarían incluso si son caros. El gerente pensando en el sabor dulce y salado le preguntaba al prota si tendría que priorizar el nuevo negocio sobre el manejo del taller, a lo que nuestro chico le mencionaba que sí. Captando esto como una orden, el gerente procedió a mencionar que lo entendía y que daría lo mejor de sí para cumplir las órdenes al pie de la letra. De una forma algo maliciosa, el prota mencionaba que a las gentes de las planicies les iba a presentar el increíble sabor del mundo moderno. Luego de eso, cambiamos de escena y nos encontramos en el clan Nangong, donde se nos presenta el maestro de la residencia interior, el cual tiene por nombre Nangong Bake. Este se encontraba leyendo los reportes de lo que había pasado en los últimos meses debido a que se encontraba fuera atendiendo otros asuntos. Y en ese momento una de las cosas que estaba leyendo terminó llamándole la atención, pues el identificador de oro se le fue entregado al invitado del taller del clan Ho Wei, el cual se le entregó la placa de la espada celestial. Inmediatamente pensó acerca de este chico del taller del clan Ho Wei, mencionándose que nunca había escuchado de ellos antes. Entonces procede a mencionar en voz alta que quién era él para que se le entregase la placa de la espada celestial que solamente se le da a 3 o 4 personas en un año. Aparte de esto se le dio mientras se encontraba lejos atendiendo unos asuntos en Henan y inmediatamente intentó buscar quién era la persona que se le había entregado. Al leer más detalladamente el reporte se da cuenta que la persona que se lo había entregado era el maestro de la residencia de los ancianos. Enfureciéndose el hombre procede a preguntar qué diablos estaba pasando, por qué se encontraba sucediendo esta gran indiferencia por la posición. No se respetaba ni siquiera el proceso y mucho menos las leyes del clan. Golpeando la mesa con fuerza mencionaba que apenas lo había alejado de un joven desconocido que tenía apariencia de mendigo y de quien quería ser un hermano jurado. Y justo ahora le entrega la placa de la espada celestial a un don nadie. Saliendo rápidamente de su oficina furioso mencionaba que no podía soportar más eso. Comenzando a caminar por las instalaciones de la sede del clan Nangong, el hombre comenzó a darse cuenta de que no había nadie por ningún lado. Incluso en los campos de entrenamiento no se encontraban ninguno de los reclutas. Mientras seguía caminando se mencionaba que ellos deberían de estar entrenando ahora mismo. Entonces, ¿a dónde se fue el escuadrón del dragón azul y el escuadrón del dragón celestial? Mientras pensaba en esto terminó escuchando un ruido y terminó acercándose al sitio para ver qué era lo que estaba pasando. Entrando a un gran patio procede a darse cuenta que se encontraban todos reunidos ahí y se preguntaba qué estaban haciendo todos reunidos en ese sitio. Rápidamente muchos reclutas terminaron acercándose y presentaron sus saludos ante el maestro de la residencia interior. El hombre entonces procede a preguntar por qué el escuadrón del dragón azul, el escuadrón del dragón celestial y el escuadrón de la luz se encontraban allí, qué había sucedido. Los reclutas entonces proceden a mencionar que se encontraban en medio de un duelo hipotético. Furioso el hombre preguntó si acaso los duelos hipotéticos no se encontraban permitidos durante las horas de trabajo, o es que acaso le estaba recordando las cosas mal. Uno de ellos inmediatamente le respondió que habían obtenido el permiso de los capitanes, así que había sido de los capitanes, respondió. Y mientras intentaba calmarse se preguntaba por qué el sistema del clan y las tradiciones se encontraban rompiéndose con tanta frecuencia. El hombre inmediatamente le gritó a todos los reclutas que el camino de la espada es un camino de un duro e interminable entrenamiento, y ellos deberían de saberlo. Entonces, ¿qué estaban haciendo todos ellos? Todo eso era demasiado para ser considerado una broma. Uno de los reclutas rápidamente se acercó y le mencionó que los capitanes lo vieron con sus propios ojos en la residencia de los ancianos. El hombre inmediatamente preguntó qué fue lo que exactamente vieron ellos, a lo que el recluta le respondía que el maestro de la residencia de los ancianos obtuvo la iluminación a través de un duelo hipotético, y que había llegado al nivel de los ojos celestial. El hombre al escuchar esto le preguntaba si acaso realmente lo decía en serio. El hombre inmediatamente pensó que el ojo celestial es algo que aparece cuando se es maestro de las artes de la espada del clan, y que existen menos de 10 personas en la historia de su clan que lo habían logrado. Otros reclutas terminaron acercándose y le mencionaban al hombre que ellos también lo habían visto. El hombre inmediatamente pensó que con razón estaban haciendo eso, ya que un maestro marcial había llegado al mismo nivel que el patriarca. Inmediatamente preguntó quién había sido su oponente en ese duelo hipotético y que si acaso este había sido el patriarca. Inmediatamente uno de ellos procedió a acercarse y le mencionaba que su oponente había sido un discípulo externo del maestro. Este se preguntaba quién había sido ese discípulo externo, mientras se preguntaba que si acaso ese anciano había tomado un discípulo externo a su edad, y que esto se encontraba arruinando bastante la jerarquía. Inmediatamente el hombre preguntó quién era ese discípulo, y la respuesta que recibió lo dejó completamente sorprendido, pues era Ho Wei del taller del clan Ho. Al escucharle el hombre inmediatamente se preguntaba que si acaso era otra vez él. Inmediatamente el anciano procede a llamar a un hombre que tiene por nombre Ryeong Hyu. Como si de una sombra se tratara, este último terminó apareciendo de la nada y procedió a mencionarle a su señor que cuáles eran sus órdenes. Rápidamente le da la orden de que averigüe todo acerca de ese hombre llamado Ho Wei del taller del clan Ho.
El chico de forma inmediata terminó acatando las órdenes. Cambiamos de escena y nos encontramos en lo que parece ser un edificio residencial del clan Nangong, y en el interior del mismo vemos al maestro del prota, el cual procede a mencionar que nunca pensó que lo estarían buscando a la hora, llamando a la otra persona que se encontraba de frente al patriarca y mencionaba que suponía que había estado ocupado con sus deberes. Vemos entonces al patriarca que en ese momento se encontraba guardando silencio, y se nos presenta este personaje como el patriarca del clan Nangong, el guerrero de la espada celestial, Nangon Sho. Mientras presionaba su mano con mucha fuerza, el patriarca mencionaba que solamente se las arregló para leer el duelo hipotético que tuvo lugar hace 3 días. El anciano inmediatamente riéndose le preguntaba que si acaso no era increíble, a lo que el patriarca le respondía rápidamente de forma afirmativa, pero inmediatamente comenzó a pensar que utilizó técnicas de espada de baja calidad como la técnica de la espada de los 3 elementos, y con el concepto de evasión para usar la fuerza del oponente en contra de ellos mismos. Y en este registro de duelo hipotético, la técnica de la espada de los 3 elementos ha sido la más perfecta jamás vista antes, y se encontraba en un nivel en el cual él mismo ni siquiera era capaz de llegar. Con una expresión seria y fría, el patriarca entonces procede a preguntar que si acaso se trataba de la secta del Monte Hua, pensando que si acaso podría ser el santo de la espada del amanecer violeta, mencionando que este es el artista marcial más fuerte en el momento, y aunque se encontraban en el mismo nivel, aún así era alguien que se encontraba incapaz de alcanzar. El anciano inmediatamente le respondía que no se trataba de él, a lo que el patriarca entonces le preguntaba que quién rayos era. Es entonces que mientras el anciano procedía a tomar algo de aliento, abriendo sus ojos y dejando ver su nuevo poder, le mencionaba al patriarca que lo pondría al corriente con el tiempo, y esperaba que haya sido capaz de ganar algo de aprendizaje también. Levantándose de su asiento rápidamente, el patriarca procede a felicitarlo por su iluminación, haciendo que el anciano comenzase a reírse. Luego de eso, en la tarde de ese mismo día nos encontramos en el interior de la ciudad de Hefei, y en la entrada de la posada vemos como se le estaba dando la bienvenida a un cliente, lo cual llamó la atención de varios presentes. Inmediatamente comenzaron a susurrar que él pertenecía al clan Hua de la secta de la espada. Otra persona oyéndolo procede a mencionar que no se trataba de nadie importante, pues es simplemente un perro del clan Hua. Inmediatamente otro menciona que él es Hua Seon-jong, un bueno para nada del clan Hua. El chico acercándose a una mesa procede a saludarlos y mencionaba que los héroes del clan Hegal se encontraban reunidos ahí. Uno de estos inmediatamente procede a saludarlo mientras lo llamaba señor Hua y le preguntaba si acaso había estado bien. Hua, emocionado, inmediatamente procede a preguntar que si acaso no es el joven Gaegal, Haegal Wong. Justo en ese momento se le da la bienvenida a otros clientes, llamando la atención de ya todos los que se encontraban dentro del restaurante. Incluso Hua Seon-jong terminó volteando para ver de quién se trataba. Inmediatamente se percata de que se trata de la familia Nangon, llamando al joven como el joven maestro de la espada. El chico del clan Wei inmediatamente se acercó a la chica de la familia Nangon y le preguntaba a esta última que si acaso no se estaba volviendo más hermosa con cada día que estaba pasando. La chica, sin prestarle mucha atención, le mencionaba que había pasado mucho tiempo sin verlo. El chico del clan Nangon, inmediatamente observándolo, le mencionaba que seguía siendo tan frívolo como siempre, pero el miembro del clan Wei solamente podía reírse ante esto. Confiado, el chico mencionaba que nunca pensó esperar ver al joven maestro de la espada y al joven de Haegal al encontrarse reunidos en el mismo lugar, y bueno, eso era de esperarse debido a que era el banquete de los jóvenes dragones. Luego de escuchar eso, con una mirada seria, el chico de la familia Nangon se mencionaba que si no fuesen por las órdenes del clan ni siquiera querría hablar con ellos, y no podía creer que tenía que viajar hacia Shanxi con esos tipos que podían manchar el nombre de su padre tan solo con el pincel y la tinta. El chico de la familia Nangon inmediatamente procede a mencionar que partirían inmediatamente después de comer. Justo en ese momento, la chica de la familia Nangon se percata de un escándalo que estaba sucediendo cerca de la barra. Era el prota que se encontraba hablando con el dueño o propietario de la posada y le preguntaba que si entonces no le quería decir, a lo que el hombre le mencionaba llamándolo pequeño que si acaso estaba bromeando con él. La chica inmediatamente se percató de que se trataba del señor Ho Wei. De regreso con el prota y el hombre muy furioso le mencionaba al prota que por qué debería de darle sus conocimientos. El prota inmediatamente comenzó a maldecir internamente mientras se mencionaba que no importaba cuánto los molestara, nadie quería entregarle su conocimiento sobre cómo dirigir una posada, y que todo eso se encontraba arruinando los planes que tenía. Sonriendo maliciosamente, el hombre se mencionaba que no sabía de qué familia rica venía, pero era más que evidente que trataba de establecer una posada. Justo en ese instante una persona entra corriendo a toda velocidad a la posada mientras que proceden a darle la bienvenida. Este hombre procede a llamar a Wei mientras le gritaba que era su hermano. El prota inmediatamente se da cuenta que se trataba de su hermano jurado, el comerciante. El hombre furioso, exaltado y mientras sostenía un papel en sus manos le preguntaba al prota que qué demonios era eso. Al darse cuenta de lo que estaba pasando, el prota inmediatamente pensó que el gerente Lee ciertamente es muy rápido para hacer su trabajo. El comerciante furioso le gritaba al prota que si acaso sabía por cuánto tiempo estuvo cuidando de él, y le preguntó que cómo podía repentinamente terminar sus acuerdos sin decirle nada. El hombre le preguntó al prota si acaso eso era lo que significaba ser hermanos. Sin darle mucha importancia, el prota le mencionaba al hombre que bueno, así era como habían resultado las cosas, a lo que el hombre repitió exactamente las mismas palabras sin comprender a qué quería llegar el prota. Muy furioso, el hombre le mencionaba al prota que ni siquiera el grupo de mercaderes rivales hace algo como eso, pues cómo es que ni siquiera le das la oportunidad de negociar a un grupo de comerciantes que había estado haciendo transacciones de más de 1500 monedas de oro contigo
contigo de forma mensual, y solamente rompe sus acuerdos así sin más. Además de eso, ¿acaso no eran hermanos? Colocándose serio, el prota le mencionaba que lo respetaba y le agradaba, pero deberían de dejar claro sus relaciones personales y de negocio. El hombre inmediatamente se percató de que el prota tenía razón con lo que decía. Nuestro chico entonces continuó mencionándole que estaba hablando como si no le hubiese dado ninguna oportunidad, pues ¿cuántas oportunidades le había dado?, le preguntó el prota. Continuó mencionando que se lo recordaba cada vez que se reunían, a lo que el hombre intentaba refutar, pero el prota no lo dejaba continuar hablando. El prota continuó mencionándole que la cantidad total que obtenía de él cada mes era de aproximadamente 120 monedas de oro. Y el prota continuó mencionando que él estaba seguro de que él como mercader sabía muy bien la gran cantidad o la gran suma de dinero que era eso. Sorprendido, el comerciante pensaba que incluso el prota sabía la cantidad de dinero que había estado ganando por el taller de Anui. El prota le mencionó al mercader que él siempre lo llamaba hermano, pero entonces le preguntó algo. Tenía que decirle que el hermano le daría a su hermano mayor 120 monedas de oro de manera mensual y unilateralmente. El prota continuó preguntando que si acaso tal relación no sería más como tratar entre rufianes o bandidos de las montañas que entre hermanos, pues para el prota esto era más como un soborno que cualquier otra cosa. El comerciante nervioso procedía a llamar la atención del prota mientras le mencionaba que si sabía cuánto se había esforzado para proveerle de los lingotes de hierro. Justo en ese instante el prota mete su mano entre sus prendas para terminar sacando la placa dorada de la espada celestial. Al observarla, tanto el tendero como el comerciante se encontraban maravillados, pues se trataba de la placa dorada de la espada celestial. Y justo luego de que la sorpresa pasara, el comerciante tuvo una cosa clara, y era que el acuerdo con el prota se había acabado en su totalidad. Por otro lado, el dueño de la posada, mientras le suplicaba al prota, le mencionaba llamándolo querido señor que había sido grosero con él sin reconocer quién era. Justo en ese instante una persona terminó acercándose al sitio donde se encontraba sucediendo este alboroto, y resultó ser el joven maestro de la espada de Nangon, que observando al prota le preguntaba quién era él y por qué tenía la placa de la espada celestial de su clan. El prota se encontraba sorprendido por ver al chico, e inmediatamente procede a mencionarle que él es del clan Ho, corrigiendo sus palabras, mencionando que es Howi del taller de Anui. Cauteloso, el chico se preguntaba acerca del taller de Anui, pues nunca había escuchado de este antes, exigiéndole al prota que le mostrara la placa de la espada. La chica, miembro del clan Nangon que venía por detrás, procedió a llamarlo hermano mientras le mencionaba que él era la persona más famosa dentro de su clan en ese momento, y esa placa de la espada fue definitivamente entregada por su familia. El chico no comprendía lo que estaba pasando, pues cómo esa persona podría ser famosa dentro de su clan. La chica entonces le menciona que era natural que no supiese nada, ya que había salido de su entrenamiento aislado justamente ayer, mencionándole que podía preguntar en la residencia de los ancianos. No, sería capaz de saber los detalles solamente con preguntarle a los capitanes. El chico entonces, sin comprender, le preguntaba a su hermana si acaso les habían ofrecido alguna especie de espada artesanal a su clan o algo así. La chica, mientras reía, le mencionaba que no era eso, explicándole que el prota es alguien que posee artes marciales increíbles. El chico entonces procedió a observar al prota fijamente, preguntándose acerca de estas artes marciales. Comenzando a detallar al prota de pie a cabeza, se mencionaba que él tenía las manos suaves y sus ojos tampoco eran agudos. Mirando a su hermana, el chico furioso le mencionaba que si acaso estaba bromeando, pues él definitivamente no era un artista marcial. La chica entonces le mencionaba que el prota había sido el que ganó todos los duelos hipotéticos con el hermano mayor de su abuelo. Sorprendido, el chico se preguntaba acerca de esto, el hermano mayor del abuelo, sin creerse lo que estaba pensando. La chica continuó mencionando que ellos tuvieron decenas de duelos hipotéticos, pero no ganó ni siquiera una sola vez, dejando al chico aún más sorprendido que antes. Continuó mencionando que incluso el hermano mayor de su abuelo lo había tomado como discípulo externo, y él puede ser un discípulo externo, pero aún así se encontraba por encima de ellos en el término de la jerarquía, y no es correcto seguir tratándolo de esa manera. El chico, que seguía furioso, procede a preguntar acerca de ese discípulo, y le preguntaba a su hermana que si acaso le estaba diciendo que alguien que no sabe artes marciales es un anciano de su clan. Continuó mencionando que no lo iba a permitir a menos de que lo vea con sus propios ojos. La chica le mencionaba que entonces tenían que regresar a su clan y confirmarlo entonces, a lo que el chico rápidamente procede a mandarla a callar. Viendo todo lo que estaba pasando, el prota se mencionaba que aún estaba el asunto de tratar con el grupo de mercaderes, y nada bueno saldrá de involucrarse más en este tipo de asuntos. Saludándolo respetuosamente, el prota mencionaba que asumiría que la señorita de Nangon había confirmado la autenticidad de la placa de la espada, por lo cual entonces se iba a marchar en ese instante. El mercader, saludándolo bastante respetuoso y sonriente, mencionaba que se habían conocido en un lugar remoto y era un honor encontrarse con el joven maestro de la espada, afirmando que él era parte del grupo de mercader del fuego del dragón. Y mientras el prota se encontraba alejándose, el chico de la familia Nangon inmediatamente procede a gritarle que se detuviese en ese mismo instante. Mirándolo de reojo, el prota le preguntaba que si acaso tenía algún otro asunto con él. El chico le mencionó al prota que la placa de la espada celestial representa al clan Nangon y él era alguien que no conocía, pero aún así la posee, entonces eso no era un asunto tan sencillo de solucionar. El prota, observándolo, le mencionaba que, como ya le había dicho, la señorita Nangon no había confirmado ya la autenticidad de la placa. Colocando su espada delante de él, el chico le mencionaba al prota que él se encontraba representando al patriarca en ese momento, y le exigió al prota que también necesitaba que se lo probase a él en ese momento.
Tanto su hermana como todos los presentes se encontraban sorprendidos ante lo que estaba a punto de suceder. El dios de la espada desde el colgante procede a hablar mencionando que ese tipo parecía bastante interesante, pues él definitivamente era un hábil espadachín y es difícil llegar a su nivel a la edad que tiene. El prota inmediatamente pensó que el dios de la espada nunca había dado una evaluación tan buena hacia alguien, preguntando que si acaso le agradará realmente. Justo en ese instante el dios de la espada saca su verdadera personalidad a relucir y procede a mencionar que se sentiría bastante bien aplazándolo. El prota en ese momento no comprendía a qué se refería el dios de la espada, quedándose sorprendido y mencionando que si acaso realmente tenía que aplastarlo. Y bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor regálenme un like y un comentario, que eso me ayudaría muchísimo con el algoritmo. La frase para aparecer en el saludo del próximo video es la siguiente: el joven maestro de la espada. Dicho esto chicos, espero gocen de un excelente día, tarde, noche y de una muy buena salud. Denle mucho amor y cariño a esos familiares que tienen cerca, pasen una feliz Navidad y nos vemos en el próximo video.